El marcador final puede dar la impresión de un partido controlado por el FC Barcelona, pero lo ocurrido sobre el césped contó una historia más compleja. Las azulgranas sumaron 3 puntos importantes, sí, pero lo hicieron tras otro encuentro en el que el gol volvió a resistirse durante largos tramos. Solo en la segunda parte, y gracias a la intervención de 2 de sus capitanas, el equipo consiguió romper el bloqueo. Irene Paredes, Marta Torrejón y Alexia Putellas terminaron siendo protagonistas de una victoria que llegó con más esfuerzo del esperado. La sensación general del encuentro fue similar a la que el Barça ya había dejado días atrás en Badalona. Mucha posesión, dominio territorial evidente y una cantidad considerable de intentos ofensivos que, sin embargo, no terminaban de transformarse en ocasiones claras. El equipo de Pérez Romeu volvió a mostrar control del juego, pero también dejó entrever que la eficacia ofensiva no atraviesa su mejor momento. Una situación que empieza a llamar la atención en un equipo acostumbrado a resolver los partidos con autoridad. El Deportivo, por su parte, interpretó el partido de manera inteligente. Con un planteamiento defensivo ordenado y muy disciplinado, supo resistir los ataques constantes del conjunto blaugrana. El equipo gallego entendió perfectamente que su supervivencia pasaba por cerrar espacios, obligar al Barça a circular el balón lejos del área y confiar en alguna transición rápida. Durante gran parte del partido, ese plan funcionó con notable eficacia. El problema para el Barcelona no fue la falta de control del balón, sino la dificultad para transformar ese dominio en situaciones realmente peligrosas. El balón era suyo, el ritmo del partido también, pero la sensación de amenaza constante sobre la portería rival no aparecía con la frecuencia habitual. En ese contexto, el Deportivo se sintió cómodo defendiendo con orden y esperando su momento. Durante muchos minutos, el partido parecía caminar hacia otro escenario incómodo para el Barça, un encuentro largo, espeso y lleno de frustración ofensiva. La paciencia del equipo fue puesta a prueba, y la grada comenzaba a percibir que el encuentro podía complicarse más de lo previsto si el gol no aparecía pronto. Esa tensión silenciosa acompañó todo el primer tiempo. Al final, el talento individual y la experiencia terminaron inclinando la balanza. Pero la forma en que llegó la victoria deja abiertas varias reflexiones sobre el momento ofensivo del equipo. Porque el Barça ganó, sí, pero lo hizo después de convivir nuevamente con una sensación poco habitual en su historia reciente, la dificultad para marcar. Desde el inicio del partido el Barcelona dejó claro cuál sería el guión del encuentro. Posesión larga, presión alta y constantes intentos por desbordar por las bandas. El equipo salió decidido a borrar rápidamente la imagen ofensiva que había dejado días antes. Los primeros minutos reflejaron esa intención clara de imponer su estilo desde el primer momento. La primera gran oportunidad llegó pronto, cuando Carla Juliá dispuso de una ocasión muy clara que se marchó fuera por muy poco. Aquella jugada parecía anticipar un partido de dominio blaugrana con goles tempranos. Sin embargo, el balón no quiso entrar, y ese detalle empezó a marcar el desarrollo del encuentro. El Barça seguía generando aproximaciones, pero sin precisión en los últimos metros. Poco después, Irene Paredes también lo intentó con un remate de cabeza que tampoco encontró portería. Eran avisos constantes que reflejaban el dominio del conjunto catalán, aunque el marcador permanecía inmóvil. Cada ataque terminaba dejando la misma sensación, el gol estaba cerca, pero nunca terminaba de concretarse. El Deportivo, lejos de encerrarse completamente, también mostró que podía generar peligro. En una falta cerca del área, el conjunto gallego estuvo a punto de sorprender y adelantarse en el marcador. Aquella jugada recordó que, pese al dominio azulgrana, el partido seguía abierto y cualquier error podía cambiar el rumbo del encuentro. Con el paso de los minutos el Barcelona seguía acumulando ocasiones. Fengue tuvo un mano a mano tras un gran pase filtrado que terminó golpeando el lateral de la red. Era otra oportunidad clara que se escapaba y que empezaba a aumentar la frustración ofensiva del equipo. El problema no era generar ocasiones, sino convertirlas. En el tramo final de la primera mitad apareció la figura de Pereira. La portera del Deportivo se convirtió en un auténtico muro bajo palos, respondiendo con seguridad a los intentos del Barça. Sus intervenciones mantuvieron el empate y reforzaron la confianza defensiva de su equipo. Cuando el árbitro señaló el descanso, el marcador reflejaba un 0-0 que comenzaba a inquietar al conjunto catalán. El gran mérito del Deportivo en este partido fue su capacidad para resistir durante muchos minutos frente a uno de los equipos más dominantes del fútbol europeo.
El equipo gallego construyó una estructura defensiva muy compacta que dificultó enormemente el trabajo ofensivo del Barcelona. Cada línea estaba bien organizada y las ayudas defensivas funcionaban con precisión. El bloque defensivo se movía con inteligencia, cerrando espacios interiores y obligando al Barça a jugar por fuera. Esa estrategia redujo significativamente las combinaciones rápidas cerca del área rival, uno de los principales recursos ofensivos del conjunto blaugrana. El partido comenzó a jugarse más en la circulación lateral que en la profundidad ofensiva. Además, el Deportivo mostró una actitud competitiva admirable. Cada balón dividido se disputaba con intensidad, cada centro era defendido con determinación y cada recuperación generaba una pequeña oportunidad para respirar. Esa resistencia colectiva fue clave para mantener el empate durante gran parte del encuentro. La actuación de Pereira también fue determinante. La portera lusa no solo respondió con seguridad bajo palos, sino que transmitió confianza a toda su línea defensiva. Cada parada reforzaba la sensación de que el Deportivo podía sostener el resultado durante más tiempo. Para el Barcelona, esa resistencia comenzaba a convertirse en un desafío mental. A pesar del dominio blaugrana, el equipo visitante logró mantenerse competitivo hasta bien entrada la segunda parte. El Deportivo no generó muchas ocasiones, pero tampoco permitió que el Barcelona encontrara el ritmo ofensivo que suele caracterizarlo. Esa capacidad para equilibrar el partido fue uno de los aspectos más destacados de su actuación. Durante casi una hora de juego, el plan del Deportivo parecía funcionar. El Barça dominaba el balón, pero el marcador seguía intacto. Y en el fútbol, cuando un equipo resiste durante tanto tiempo, siempre aparece la sensación de que cualquier jugada aislada puede cambiar el destino del partido. La segunda mitad comenzó con una ligera subida de ritmo por parte del Barcelona. El equipo entendía que el tiempo empezaba a jugar en su contra y que era necesario aumentar la presión ofensiva. Los primeros avisos llegaron con intentos de Brooks y un remate al palo de Salma que encendió las alarmas en la defensa gallega. Ese disparo al poste fue una señal clara de que el partido estaba entrando en una fase decisiva. El Barça comenzaba a encontrar más espacios y el Deportivo empezaba a acusar el desgaste físico tras tanto tiempo defendiendo. Sin embargo, el gol seguía sin aparecer. Fue entonces cuando Pere Romeu decidió intervenir desde el banquillo. La entrada de jugadoras como Graham Hansen, Pajor y Alexia Putellas cambió el ritmo ofensivo del equipo. De repente, el Barcelona ganó más velocidad en la circulación y más capacidad para desequilibrar en los últimos metros. El impacto fue inmediato. Marta Torrejón, una de las capitanas del equipo, protagonizó la jugada que rompería finalmente el partido. Su centro desde la izquierda terminó sorprendiendo a la portera Pereira y se coló directamente en la portería. Aquella acción liberó la tensión acumulada durante más de una hora de juego. El gol cambió completamente el escenario. El Deportivo tuvo que adelantar ligeramente sus líneas y eso abrió espacios que el Barcelona supo aprovechar. Minutos después, Caroline Graham Hansen envió un centro al área que Alexia Putellas remató con tranquilidad para ampliar la ventaja. Con ese segundo gol el partido quedó prácticamente resuelto. El Barça había encontrado finalmente la eficacia que le había faltado durante todo el encuentro. Y, una vez más, fueron sus jugadoras más experimentadas quienes marcaron la diferencia en el momento decisivo. Los 3 puntos permiten al Barcelona seguir firme en la clasificación, pero el partido también deja algunas señales que el equipo deberá analizar. El dominio territorial sigue siendo incuestionable, pero la falta de eficacia ofensiva empieza a repetirse en varios encuentros consecutivos. En un equipo acostumbrado a marcar con facilidad, estos partidos en los que el gol tarda en llegar generan cierta preocupación. No porque el Barça deje de ganar, sino porque cada vez necesita más minutos para resolver encuentros que antes dominaba con mayor claridad. También es cierto que las rotaciones influyeron en el desarrollo del partido. Con la mente puesta en compromisos de Copa, el equipo presentó cambios en el once que alteraron algunas dinámicas ofensivas. En ese contexto, el partido sirvió también para comprobar el nivel competitivo de las jugadoras menos habituales. La aparición de las capitanas en el tramo final reafirma otro aspecto importante del equipo, su liderazgo interno. Cuando el partido se complica, las jugadoras con más experiencia suelen asumir la responsabilidad y encontrar soluciones. Torrejón y Alexia fueron el ejemplo perfecto de esa capacidad de liderazgo. Para el Deportivo, pese a la derrota, el partido deja una lectura positiva.
El equipo demostró que puede competir con disciplina y orden frente a rivales de enorme calidad. Durante gran parte del encuentro logró neutralizar a uno de los ataques más potentes del fútbol europeo. El Barcelona ganó y cumplió su objetivo inmediato, pero el partido deja una conclusión clara: el equipo sigue dominando los partidos, aunque necesita recuperar la contundencia ofensiva que durante años fue su sello. Porque en competiciones más exigentes, cada oportunidad perdida puede terminar teniendo un precio mucho más alto.